Entonces yo lo que buscaba en el ensayo era que fuera ensayo, pero que fuera narración, que fuera crónica, combinar un montón de cosas, que fuera visual también. Ahorita vivimos una etapa bastante crítica en el país y por supuesto el área cultural y artística también se ven afectados. Pero en Guayana, a pesar de todas estas dificultades que tenemos políticas y sociales, el arte ha tratado de seguir siendo una trinchera y una manera de responder a estos vaivenes sociales y políticos que tenemos. Diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. Un podcast producido por la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Esto es En Plural. Hoy con la moderación de Yumi Say Rodríguez. En este episodio nos acompaña un invitado de lujo. Sí, sé que quizás es un lugar común, pero ya verán que no me equivoco. Él es pintor, escritor, ha publicado varios libros, ha colaborado también para diversas revistas en papel y espacios digitales, tales como Caleidoscopio, En Códice, Ficción Breve, Rasmia Literaria, Letra Inversa, en Letralia, Tierra de Letras, y sus acostumbradas notas trasnochadas de todos los domingos. También en Madriguera, El Diente Roto. Del mismo modo, podemos ver la presencia de sus letras en algunos medios de comunicación social, en el caso de Guayana, en el Correo del Caroní, y en Notitarde también. Como pintor, ha tenido cerca o más de 40 exposiciones colectivas y algunas 20 individuales. Ha sido también o fue co-creador del grupo literario Animales Cracker en su juventud, en su temprana edad, y de ese mismo grupo surgió la revista Siquet. Es coeditor de la revista digital Cárcava, que data desde la pandemia hasta estos tiempos, y ha sido autor de obras como Para evocar el olvido y otros ensayos inoportunos, y Poéticas del ojo, una mirada impertinente acerca de las artes virtuales, solo por nombrar algunas de ellas. Estamos hoy hablando con Carlos Justi. Bienvenido, un placer que nos acompañes el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacerme. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces. Se desprende un poco de estos títulos que tienen tus textos, ese estilo que incluso otros autores coinciden en denominarlo como irreverente, como inoportuno. Deslenguado. Sí, señora. Sí, leía en una de esas que una lengua lampiña, decía Diego Rojas en una oportunidad. Bueno, entonces desde esa misma óptica, nuestra intención es que hoy podamos revisar un poco este panorama artístico, cultural y literario, conservando ese estilo que tienes y que, producto de esos escritos en los que analizas diversos temas y problemáticas, puedas contarnos hoy día dónde estamos en 2025, el quehacer artístico, tanto en Guayana como en Venezuela. Yo creo que el arte y la literatura siempre tienen que ir a contracorriente. Es una manera de ser creativo, pero además de ir contracorriente a las convenciones sociales, culturales e incluso estéticas, porque es una manera de que el arte se renueve y se revitalice. Yo creo que por eso es que tengo ese estigma de ser un poco irreverente, porque yo creo que el arte que se precie tiene que ir, es como los salmones, pues, que van a contracorriente, y siempre es importante que el arte vaya buscando nuevos derroteros, tanto estéticos como culturales y sociales. Ahorita vivimos una etapa bastante crítica en el país y por supuesto el área cultural y artística también se ven afectados. Pero en Guayana, a pesar de todas estas dificultades que tenemos políticas y sociales, el arte ha tratado de seguir siendo una trinchera y una manera de responder a estos vaivenes sociales y políticos que tenemos. Todavía hay gente que sigue haciendo trabajo pictórico, enseñando la pintura. Está el Chino, que es un artista de aquí de Los Olivos, en la Casa de Cultura Héctor Guillermo Villalobos, que da clases de pintura gratuita
está Artemio en el centro cívico, está la escuela que está en la escuela de arte Armando Reverón. Echenique. Y entonces hay un conjunto de gente que sigue trabajando, que sigue haciendo arte y actividades culturales a pesar de las directrices del Estado, que no siempre son muy acertadas, porque tratan de convertir la cultura y el arte en una propaganda política. No solamente política, sino partidista. Entonces desvirtúan más o menos bastante lo que es el sentido del arte y la literatura, pues. Claro, en una oportunidad escribías que tus trabajos los haces siempre para mantener, digamos, desde la literatura, ¿no? Para mantener viva la literatura. Digamos que bajo este análisis, estos artistas que desde Guayana se esfuerzan por mantener o por esta actividad, están haciéndolo también en contracorriente de estas políticas que de repente se delinean desde altos niveles. Yo creo que sí, porque como te decía, el arte tiene que ir al margen de las directrices del Estado, de las convenciones sociales, de los prejuicios sociales y culturales que existen, que son bastantes. Entonces el arte siempre trata de buscar nuevos lineamientos, nuevos derroteros en el tanto social como culturalmente. Y yo creo que eso es lo que le da vitalidad al arte, pues, que tratan de hacer arte a pesar de todo, pues, que el arte sea una trinchera y una manera de como subrayar lo que está mal en la sociedad y lo que se puede mejorar. Ok, y ahora, ¿cómo ves que el arte, con todos estos esfuerzos que se hacen, sea complementario para la vida cotidiana de un ciudadano que a lo mejor no tiene esa formación artística o que quizás no sabe apreciar el arte? ¿Cómo se complementa? Yo creo que siempre se le busca, en este mundo, en esta sociedad utilitaria que tenemos, siempre se le buscan utilidades al arte, a la literatura. Yo creo que el arte no tiene una utilidad per se, porque son más bien cosas intangibles. El arte trabaja con la belleza, con la estética, y entonces esas son cosas que tú no puedes colocar en una balanza. Y entonces yo lo que quiero, yo siempre he aspirado que en mi trabajo literario busque al lector, pero que el lector también se involucre en lo que uno escribe, que también él sea creador de lo que uno escribe y de lo que uno hace desde el punto de vista artístico. Entonces a veces yo hago pinturas muy fáciles, con trazos infantiles, para que el espectador diga, no, eso lo hago yo también, pero un poco para que se involucre también en la obra de arte y también vaya mejorando sus puntos de vista estéticos, pues que a veces muchos no los tenemos muy desarrollados, pero todos podemos desarrollarlos plenamente. Ok, fíjate, hablaste de los trazos infantiles que caracterizan tus obras y eso me hace recordar algo que escribió Francisco Arévalo. Decía que tus trazos son muy ingenuos como los de un niño, pero que tienen un criterio de adultos. Bueno, por aquí tenemos algunas de tus obras. Estas las compartiste en una exposición que tuviste aquí en la universidad, y estas otras son unas tarjetas de Navidad que elaboraste para la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Estas son mías, yo las conservo. En esa oportunidad trabajaba allí y desde diciembre de 2006 están enmarcadas y adornan la sala de mi casa. A propósito, hago esta referencia porque quiero indagar sobre tu inicio en el arte como pintor, y bueno, quiero preguntarte si a lo mejor eso de los trazos infantiles tiene que ver o hay alguna conexión con aquel primer dibujo, aquella tarea que hiciste para el colegio, que era un castillo que tenía un gorila y que tenía esos trazos irregulares. ¿Hay alguna conexión allí? ¿Tenemos algo de eso todavía? Lo que pasa es que cuando yo pintaba, yo era muy malo usando el color. Entonces mis hermanas eran las que me ayudaban. Mi hermana mayor, Miriam, era la que me ayudaba a colorear, a pintar. Y entonces, bueno, había un amigo en la escuela que él hacía unos dibujos bellísimos, el colorido y todo eso, le quedaban exactos. Yo trataba de hacerlo iguales y nunca me quedaban iguales. Hace poco estuve en Valencia y estuve conversando me conseguí con este compañero de la escuela
Y yo le pregunté qué estaba haciendo, él me preguntó qué estábamos haciendo. Le digo, no, yo me casé, ahora pongo, escribo. Y entonces ese amigo que en la escuela hacía dibujos tan exactos y tan puntuales, tan bellos, que yo le tenía envidia, me dijo que él estaba trabajando en la ICI, pero que hacía los retratos hablados de la broma. Entonces, eso también es un arte. Claro. Pero lo maduró a su estilo. Sí, claro, pero yo le tenía envidia, pero el artista en el fondo era yo, pues, porque yo seguía Claro. pintando, transmitiendo mi trabajo, compartiéndolo con los demás, y él hacía retratos hablados que también yo es un arte, pero no muy distintos, claro. Claro, entonces, pero era un poco ese sentido que tiene uno a veces en el arte, ¿no? Que le envidia a una persona o que le quisiera escribir como el otro. Entonces, yo he tratado eso me sirvió como una lección importante de que en el arte cada quien tiene su manera de proyectar Claro, su trabajo. Es así, y desde esa pintura hasta el Carlos Justi que conocemos hoy día, con trazos como estos, con obras como estas, ¿cuánto tiempo transcurrió? Yo visitaba mucho en Valencia a mis amigos pintores, pero yo empecé como escritor. Mi primer libro es sobre una biografía de Pocaterra. Y entonces siempre nos reuníamos y todo el mundo dice, bueno, yo estoy preparando una exposición. Entonces los actores estaban preparando una obra de teatro, el otro estaba haciendo alguna cosa. Entonces cuando me preguntaban, yo le decía, no, yo estoy escribiendo un libro. Por supuesto era mentira, yo era lector, siempre he sido un lector muy voraz desde que estaba en la adolescencia. Y entonces un amigo mío que es fotógrafo, que está ahorita en México, me dijo que dejara la mentira y que escribiera el libro. Y digo, pero es que yo no tengo imaginación, le digo yo. Tamaña mentira. Sí, y me digo, agarra un personaje de la ciudad que sea controvertido, porque tú eres siempre controvertido también, y entonces, bueno, él me sugirió a Pocaterra, José Rafael Pocaterra, que es un escritor importante en Valencia. Bueno, y entonces hice mi primer libro sobre Pocaterra. Pero entonces, cuando en la revista Psique nadie había, éramos todos poetas, éramos como 20 personas y todos eran poetas. Entonces me dijeron, bueno, Justi, tú te vas a encargar de los ensayos, y otro se encargaba de los cuentos, y como no había quien dibujara la revista, me dijeron, entonces yo empecé a dibujar también en la revista. Pero yo tenía muchos amigos pintores y entonces ellos me daban más o menos directrices, yo asistía a sus clases. Y entonces así fue que me fui involucrando en la pintura. Y entonces, cuando estuve aquí en Guayana, me dijeron que tenía oportunidad de publicar un libro o de hacer una exposición. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer una exposición. Porque el libro ya lo Pocaterra, no, lo estaba escrito y estaba metido en una imprenta que todavía no salía. Entonces, y así fue que comencé en la pintura. Pero esencialmente yo soy escritora, a mí me gusta la escritura. Pero como también me gusta hacer crítica de arte, yo quería conocer los materiales, saber cómo se trabaja con los pigmentos, cómo se trabaja el lienzo. Entonces me involucré bastante en la pintura para conocer las técnicas, ¿no? Y hacer una crítica más o menos consecuente con los pintores, pues. Entonces, sí, claro, o sea, esa rigurosidad con la que investigaste para escribir de estos autores te llevó irremediablemente a la pintura. No sé si ya en esta oportunidad te reconozcas como las dos cosas, porque comentaste que muchos de tus amigos se sorprenden de que pintes. Sí. Y tú dices, bueno, yo más bien me sorprendo de que escriba. ¿Ya te reconoces como pintor y como escritor? Porque bueno, has insistido en que soy escritor, así como que muy prestadito a la pintura, pero bueno, dominas muy bien ambas artes. ¿Cómo te reconoces hoy día? Bueno, yo creo que yo a veces iba bromeando con mis amigos, les digo, yo a veces pinto para no escribir y escribo para no pintar. Entonces, un poco porque cuando estoy pintando me concentro nada más en la pintura y cuando escribo en la escritura nada más, porque son dos artes muy distintas. Y la pintura es como una cuestión zen, que te ayuda a la meditación, a la tranquilidad. En cambio la escritura es como más difícil, porque hay que trabajar con las palabras, darle belleza a una frase, a un párrafo,
con las palabras de siempre es más complicado. Creo que la pintura es mucho más fácil en ese sentido cuando pinto, pues, más fluida, pues, la manera de expresarme a través de la pintura. En cambio, con la escritura siempre es más complejo, más complicado. En Valencia todavía me dicen los amigos, cónchale, pero uno debería dedicarse a lo que a uno le gusta nada más, a la escritura, si es la escritura o si es la pintura. Digo, bueno, yo escribo y pinto. Y se te da muy bien, pues, sí, en los dos ámbitos. A ver, Carlos, ¿qué te inspira para escribir? Ya lo decía algunos minutos atrás, tienes un estilo muy particular, muy directo, irreverente, quizás inoportuno, o sea, de decir las cosas claras como son, y escribes sobre diversos temas, diversas situaciones. ¿Qué te inspira? ¿Hay algo en particular, o sea, que despierte ese interés en ti por echar a andar la pluma, o sencillamente, o sea, piensas y pautas? Yo comencé el ensayo, como te dije, en esa revista cuando tenía como 14, 15 años. Y entonces investigué mucho sobre el ensayo, Montaigne, que es su creador, Voltaire, Bacon. Entonces me involucré mucho en ese ensayo, pero el ensayo venezolano es como muy académico. Es un ensayo que busca más bien buscar los vericuetos de la literatura como arte y como pensamiento. Entonces ese ensayo no me gustaba mucho. Entonces en Valencia hay dos muy buenos ensayistas, uno murió ya, que nos iniciamos más o menos, que escribimos netamente libros de ensayo, que es Pedro Telles y Carlos de Nóbrega. Entonces nosotros no somos contemporáneos porque somos diferentes edades, pero teníamos en común el ensayo como eje de trabajo. Entonces yo lo que buscaba en el ensayo era que fuera ensayo, pero que fuera narración, que fuera crónica, combinar un montón de cosas, que fuera visual también, y entonces eso hemos tratado de sacar el ensayo de ese cajón, de ese estrechez. Del estereotipo que... Sí, que lo tienen los profesores y los académicos, entonces que el ensayo fuera más fluido, pues. Un poco esa era la idea que teníamos. Y entonces, bueno, yo creo que yo lo que hago es a partir de mi lectura, como soy un gran... la lectura es como una aventura, entonces yo cuento los vericuetos, lo que me pasa durante ese trayecto, durante esa aventura. Pero además mezclo todo eso con lo que te dije, con el ensayo, con la crónica, y mezclado la literatura con la cuestión que se vive en la actualidad, pues. O sea, que también sea una vivencia personal, pero para los demás también. Claro, para reflexionar a partir de ello. Sí, entonces un poco eso es lo que siempre busco en el ensayo. Ok, ¿qué temas o situaciones crees que han quedado de lado, que se han olvidado, que están desatendidas y que deberían retomarse, bien sea, bueno, a partir de ensayos o de reflexiones para despertar esa conciencia ciudadana? Yo creo que a veces los escritores muy académicos se meten mucho en la academia y dejan como los problemas sociales y políticos y culturales que tenemos como al margen de la literatura. Yo creo que la literatura tiene que imbuirse en todos esos problemas, y a partir de ahí también ir creando un discurso que tenga belleza, pero además toque esos temas puntuales y que sea crítico en ese sentido. Yo creo que eso me parece que es importante. ¿Crees que ese academicismo está sacrificando un poco esa sensibilidad social? Sí, yo creo que sí, que a veces busca más la preciosura del texto. Y se puede hablar de estos aspectos sociales. Claro, y mezclar las dos cosas también, que sea también un discurso bello, estético desde el punto de vista estético, pero que también sea puntual en las críticas que haga. Yo creo que eso es importante. Y eso yo he tratado de hacerlo con mi trabajo. No sé si se ve, si se nota, si los lectores lo notan, pero eso ha sido uno de las características puntuales en mi trabajo. No me gusta escribir artículos de opinión porque yo no tengo opiniones de nada, pero si en el ensayo también hay opiniones y todo eso va mezclado. Pues. Entonces yo quiero que el ensayo sea una pieza
estética también. Claro, quizás también, no sé si se deba al hecho de que para respetar esta formalidad piensen que, bueno, escribir de estas situaciones o del contexto social necesariamente tenga que caer en lo inoportuno, en eso irreverente, y no quiero hacerlo. No sé si guarde relación. Puede ser que haya un poco de ese temor de ensuciar una página bien escrita con esos temas tan del día a día, tan de lo cotidiano. Pero a mí nunca me ha molestado mezclar esa pasión de lectura que uno tiene, esa pasión de lector que uno tiene, con los problemas sociales y políticos que acontecen. Yo creo que la literatura tiene que imbuirse en la realidad para darle belleza y darle una estética y darle también un sentido crítico a esa realidad que vivimos. A veces se ha hablado mucho del realismo mágico que creó García Márquez en sus novelas, porque la realidad es tan mágica todos los días como cualquier cuento de historia, como cualquier cuento de hadas. Pues. Sí, mucha producción. Sí, la realidad tiene entre líneas esa magia que todos necesitamos y que en literatura hay que rescatarla, pues. Que es un poco lo que ha hecho García Márquez, un poco lo que han hecho nuestros escritores en Venezuela. Entonces eso me parece que es importante, que la literatura busque imbuirse en esos problemas sociales y políticos que tenemos y que los desarrolle. Por lo menos a mí siempre me ha gustado el trabajo de Francisco Arévalo porque su personaje principal es la ciudad. O sea, la ciudad como telón de fondo, pero entonces los personajes que él utiliza se mueven en esta ciudad, pero la ciudad es el personaje. Entonces un poco es ese tipo de literatura que a mí me gusta, porque es una manera creativa de acercarse a la realidad y de decirle a la realidad las cosas que están buenas y que están malas. Entonces un poco yo creo que esa es la literatura que uno tiene que ir perfilando. Ok, y ya más específicamente, ¿sobre qué asuntos crees que en la actualidad, en la ciudad de hoy día, sobre qué se necesita escribir? No solamente Carlos Justi, ¿sobre qué se necesita escribir en este momento? Yo escribí un artículo que era sobre la censura y entonces hablé sobre El Castillo, que es una novela de Franz Kafka. Entonces, en ese texto yo iba subrayando, iba tachando las frases, como harán los censores cuando ven algo que no les gusta, lo tachan. Entonces, era un texto sobre el castillo, pero también era un texto sobre la censura, que la vivimos hoy día. No de esa manera tan radical, pero se vive una censura tanto en los medios como en el periodismo. Entonces, un poco a través de la literatura, yo tocaba un tema que es vigente hoy día. Pues yo creo que esa es una manera de que la literatura se convierta en una trinchera también para denunciar algunas cosas que suceden en el entorno y que no te atrapen tampoco, pues. Que vayan muy disfrazadas y que estén ahí. Fíjate, dentro de esas revisiones que hice, la mayoría, casi que la totalidad de quienes escriben sobre ti, sobre tus obras, están muy claros y coinciden, ¿no?, en decir cuál es tu estilo. Sin embargo, me llamó mucho la atención que Diego Rojas decía, ¿no?, que si él tuviera que hacer una clasificación dentro de la tabla periódica, diría que Carlos Justi clasifica dentro de los metales raros. Y si se trata de la zoología, de la literatura, diría que eres un animal fantástico. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo te describirías? Bueno, eso es un elogio a la inversa de Diego. Bueno, yo a veces creo que no me gusta estar en el montón, o sea, formar parte de lo que se está haciendo ni en pintura ni en literatura, pues. O sea, me gusta siempre ir, si la gente está haciendo pintura abstracta, me gusta ir del otro lado. Si la gente está escribiendo sobre la fantasía, me gusta ir del otro lado. O sea, siempre me gusta no estar en no seguir unas pautas, pues, ni seguir las modas. Siempre yo creo que uno tiene que buscar el lado contrario, siempre ir a contracorriente.
porque es una manera de que la escritura y que el arte se reviva, pues. Claro, no olvidando todo lo que tenemos detrás, pues, todo el bagaje que tenemos de arte y de literatura para que el ciclo comience de nuevo. Yo creo que eso es importante. Desde hace 20 años estás acá, aproximadamente acá en Guayana. ¿Qué te trajo a Guayana? O sea, ¿cómo esa migración interna desde tu Valencia natal hasta Ciudad Guayana? Bueno, yo vine a Guayana por la política. Entonces estuve militando en un partido aquí en Guayana. Sí, pero siempre iba y venía a la ciudad, pues siempre me mantuve en contacto con Valencia y nunca... Y entonces llegó un momento en que tengo un buen amigo que se fue a México y entonces hicimos un trabajo conjunto para que consiguiera el dinero, para que él se fuera a México y con lo que quedó yo me vine a Guayana. Entonces un poco fue vine primero con una cuestión política, me gustó la ciudad, el colorido, y entonces esta ciudad me permitió trabajar una cosa que en mi pintura es vital, que es el color. Entonces esta ciudad me permitió eso, entonces bueno, estaba como en deuda con la ciudad y decidí quedarme aquí. Y entonces aquí me casé, aquí tengo mis hijas, y entonces ha sido... Ya echaste raíces sí. acá. Yo le digo a mi esposa que yo tengo una amiga que cuando estábamos en Guayana, ella me tiró las cartas y me dijo que yo me iba a mudar a un sitio que tenía mucha agua. Yo decía, bueno, a mí el Puerto Cabello no me gusta. Yo pensaba que era un sitio... ¿Pensabas que era ahí en Carabobo? Sí, en el mar o Margarita, pero nunca me imaginé que era esta ciudad. Entonces después cuando vi los ríos, esta es la ciudad que dijo mi amiga que me iba a mudar aquí. Y que me iba a quedar ahí, que iba a tener mi esposa, mis hijos. Entonces yo no creía eso. Eso pasó muchos años después, entonces llegué a la ciudad, como esas cuestiones del azar que a veces se dan, que son importantes tanto en la literatura como en el arte. El azar es una cosa... es algo intangible, pero que siempre está ahí presente en todo lo que uno hace. Claro. Carlos, fuiste director de bibliotecas acá en la ciudad, ¿no? Bueno, ahora aquí nosotros tenemos una en la universidad, pero estas bibliotecas públicas a las cuales había acceso anteriormente, eso ya no existe, ¿no? ¿Crees que eso es una señal de esto que mencionabas, de la falta de políticas de Estado, de apoyo, de promoción, no solamente a la lectura, a la literatura, al arte en general? Tú sabes, la biblioteca que yo dirigía, la que estaba en Los Mangos, se llamaba Rómulo Betancourt. Y durante la alcaldía de Clemente Escoto se creó la biblioteca que está en Vista del Sol. La de Los Mangos la desmantelaron porque además de que se llamaba Rómulo Betancourt, te podrás imaginar. Y la que estaba en Vista del Sol, yo le sugerí a Clemente que le pusiéramos Samuel Robinson. Todavía está funcionando y yo creo que se salvó por eso. Por eso. Si no, también lo hubiesen desmantelado. Sí, yo creo que es ese tipo de cosas de abandonar las universidades, de abandonar las bibliotecas públicas, de abandonar incluso los centros de arte, las salas de arte, los museos. Es una manera también de ir desmantelando todo ese paraje cultural que teníamos en Venezuela, pues. Es una manera, sí... siempre en los presupuestos la cultura no le importa a nadie porque es lo primero que quitan. Y entonces, si tú tienes una sociedad inculta, que no valora el arte, que no valora la belleza, la estética, entonces es más fácil controlarlo, es más fácil guiarlo para donde los ejes de poder lo necesitan, pues. Claro, creo que eso es todo intencional, pues. En un escenario hipotético, supongamos que no es así, que existe el apoyo. O sea, ¿crees que la ciudadanía está educada para valorar tanto la literatura, el arte en general?
Yo creo que sí, porque eso a mí nunca me ha gustado dividir la cultura en popular o elitista. Yo creo que la cultura es toda en general y tiene sus niveles. Un galardonista es tan importante como los poetas, como cadenas, pues. Entonces, porque la creación que tiene un galerón tiene sus parámetros estéticos y la poesía de Canet también tiene sus parámetros estéticos. Entonces yo no veo diferencia, nunca me ha parecido que hay una cultura popular o una cultura elitesca. Yo creo que la cultura es toda y yo creo que la gente en las comunidades hay mucho potencial artístico. Por lo menos las orquestas, nuestras orquestas son un claro ejemplo de son eso. un claro ejemplo, pero además el potencial musical que tienen nuestros niños en los barrios, en esas comunidades, son los que potencian esas orquestas. Claro, porque así como tal vez, o sea, como ciudadanos podemos quejarnos o exigir servicios públicos, también manifestaciones de este tipo, ¿no? Claro. Sí tuvimos hace algunos años en la ciudad importantes iniciativas. Teníamos la Sala de Arte Sidor, teníamos diversidad de eventos. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Y bueno, todo eso ha decaído, como otras tantas cosas. Por eso te preguntaba, bueno, más allá de estos esfuerzos, o sea, el papel de la ciudadanía ante esto, y aprovecho y te hago la pregunta, sumamos a esto el papel de la ciudadanía, pero también de los medios de comunicación. ¿Cómo evaluarías tú, no como el medio que recibe tus textos como colaborador, sino la iniciativa desde el medio de hacer cobertura de estas actividades o de promoverlas? Bueno, yo creo que siempre las ha promovido y siempre y bueno, y la preocupación que ha tenido con la prensa escrita ha sido bárbara en este periodo que nos ha tocado en suerte vivir, o en mala suerte vivir. Entonces, pero siempre los medios de comunicación han tratado de propulsar las actividades culturales en todos los niveles. O sea, de no ser por esos espacios estaríamos quizás contando un escenario peor. Sí, estuviéramos más como en el desierto. Pues. Sí. Ok. Ahora, fíjate, esto no es nada nuevo, por supuesto, pero ha estado muy discutido en fecha reciente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es algo a lo que no podemos darle la espalda porque es una realidad que ha llegado para quedarse, es parte de estas innovaciones naturales, pero sí desde la ética y desde distintas áreas del conocimiento, bueno, vamos abordando cuál es el uso adecuado que podemos darle. Lo hacemos nosotros desde el periodismo. Me gustaría saber, desde el arte, ¿qué opinas acerca del uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo la incorporarías tú en tus producciones y qué recomendaciones haces? Yo creo que la inteligencia artificial, las computadoras, las cámaras fotográficas, el teléfono inteligente, todos son herramientas que te ayudan a potenciar tu trabajo estético. Yo creo que esos son herramientas que es importante tenerlas en cuenta a la hora de la creación. Siempre se decía que la televisión iba a sustituir al cine y siempre se ha hablado de que el libro va a desaparecer. Yo creo que todos han ido buscando su espacio. Claro, y además todo va evolucionando. Pues el libro del libro de pergamino, del libro de piedra, pasamos al libro de bolsillo y ahora el libro electrónico. Entonces todo, yo creo que o sea, no cerrarse a las posibilidades que tiene la tecnología informática, teleinformática. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y más bien tratarles de sacar el mejor provecho a toda esa nueva tecnología que viene y que seguirá evolucionando, por supuesto. ¿Te has valido en algún momento reciente de repente para hacer alguna consulta de la inteligencia artificial? Sí. O sea, a veces necesito una frase, alguna cosa, un autor, lo busco también más rápido. Y los libros electrónicos, yo tengo mi biblioteca, gran parte de mi biblioteca está en Valencia y tengo otra parte aquí. Entonces, necesito una frase de algún libro, lo bajo de internet y busco la frase que necesito del libro.
Entonces, ¿qué recomendación darías? Ok, ya nos has dejado claro que hay que sacarle provecho a la tecnología, pero una recomendación bien precisa a estos jóvenes que ven en el arte una posibilidad de desarrollar su creatividad, su ingenio, para que no transgredan esa ética del oficio. Bueno, yo digo que las utilicen como una herramienta, que la potencien y que pongan gran parte de ellos. Su creatividad también es importante, que combinen las dos cosas, que no se cierren a eso, pero que también dejen en claro que la creatividad humana es vital, es puntual en lo que todo uno hace y cuando uno se sirve de la tecnología, que sean herramientas, nada más. Excelente, Carlos. Bueno, ya antes de finalizar me gustaría saber en qué andas en estos momentos, en qué proyectos estás trabajando, qué nos prometes en el futuro inmediato. Bueno, vamos a sacar el nuevo número de Cárcava con Francisco Arevalo, con el poeta Francisco Arevalo y con el profesor Diego Rojas. Y entonces estamos preparando ya este número. Tenemos como varias fechas centenarias que vamos a hablar de varios libros y de varios autores que están cumpliendo 100 años. Entonces va a ser como una revista que se va a enfocar en estos 100 años que cumple cada libro, cada autor. Estoy preparando un libro de ensayo para ver si lo publicamos por Amazon. Entonces, bueno, y sigo pintando y preparando otros trabajos para que la gente, para mantener ese puente que es importante con los lectores y con los admiradores del arte. Sigo escribiendo mi columna en Letralia, entonces, bueno, eso es un poco... Por allí te seguimos. Sí. Bueno, Carlos, de verdad que muchísimas gracias. Nos encanta haber compartido contigo hoy. Gracias por este tiempo, por compartir con nosotros acerca de esas reflexiones. Bueno, esto ha sido En Plural, diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. En Plural es un podcast de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, dirigido y producido por Verónica Bastardo y Enner Agreda Fajardo. Andrés Camacaro se encarga de los controles. Jonás Moreno es el responsable del montaje. Yumisei Rodríguez, quien fue la moderadora de este episodio y corresponsable de la coordinación editorial. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Red Periodistas de la Amazonía Venezolana. Gracias por escucharnos.